Tenía pensamientos como, yo qué sé, empezar a dar porrazos por toda la casa, romper todo lo que se me ponga delante, incluso llega a tal punto de pensar que quiero pegar a mi padre, ¿sabes? Yago, ¿quién crees que tuvo más valor? ¿Tú al internarte en el colegio o tus padres al dejarte ir? Porque todo lo que se me pasaba por la cabeza en aquel momento lo tenía que hacer 100%. O sea, si yo quería insultar a mi madre, la insultaba. Si me quería escapar de casa, me da igual que llorara, cualquiera de los dos, me da igual, me escapaba. En esos momentos de rabia y ¿qué es lo más fuerte que has hecho? Pues ese verano tuve un encontronazo con la policía porque me enfadé con mi padre. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Formar en Valores. Hoy nos acompaña un invitado especial, Yago, un joven de 15 años que estuvo a punto de abandonar el colegio, que tuvo una catarsis personal, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, gracias, entre otras cosas, al acompañamiento de Formar en Valores, ha conseguido resurgir de sus propias cenizas y hoy en día está enfocando su futuro con un montón de nuevas herramientas y desatando todo su potencial. Os recuerdo a todos que Formar en Valores es un proyecto formado por coaches y psicólogos con el único objetivo de entregar herramientas y contenido a padres y madres y facilitarles la labor de educación y de preparación de sus hijos y adolescentes. Sin más preámbulo, vamos a conocer a Yago y vamos a hablar con él porque sin duda alguna va a ser una charla muy interesante. Simplemente recordaros, no solo nos encontraréis en YouTube, estamos también en otras redes sociales como Instagram, donde vais a encontrar un contenido un poquito diferente, vídeos más cortos, donde podéis dejarnos vuestros comentarios y prometemos en la medida que podemos ir contestando a todos poco a poco y os esperamos. Sin más preámbulos, Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente. Generalmente solemos entrevistar a gente de una mayor edad, pero hoy nos apetecía mucho dirigirnos a una persona diferente, un joven con 15 años, que ya ha recorrido un camino muy interesante y bueno, y que nos cuentes un poquito tu trayectoria y tu vida. A modo de resumen, cuéntanos quién eres, cuéntanos un poquito. Como ya has dicho, soy Yago, tengo 15 años, vivo en Granada, en el centro. Lo que a mí me gusta hacer en mi tiempo libre es ir al gimnasio, hacer deporte, fútbol, he cambiado muchísimos deportes en mi vida, atletismo, tal. Me gusta mucho comer, me gusta tener buen físico y nada. Yago, ¿dónde estudias? ¿Dónde vives? El año pasado estaba estudiando en tercero de la ESO en Escolapio en Granada. Actualmente estoy estudiando en Sigüenza, cuarto de la ESO y ya está. Muy bien, Yago. Y entonces pasas de ser un joven que vive en Granada a un joven que actualmente está estudiando en Sigüenza. ¿Cómo es un poco esa transición? ¿Cómo comienza todo ese cambio? Pues yo en tercero de la ESO he tenido bastantes problemas con los profesores, mis amigos, la familia. Y nada, yo en principio empezaba en la casa, volvía del colegio y a lo mejor como a mí no me gusta nada estudiar, pues me escapaba o me iba a correr para desfogar toda la rabia que tenía dentro. No solo así en la casa, sino en el colegio también, porque me enfadaba todos los días con los profesores o me ponían algún parte, con los amigos pues he tenido algún problema que otro. Y nada, llegaba a la casa, no quería estudiar, o sea, comía tal, hacía mi ejercicio y luego ya mis padres llegaban súper cansados del trabajo y me empezaban a seguir con los estudios que yo no quería, ahí empezaban todos los enfados, me quería escapar de la casa y todo eso. Bien. Yago, ¿y qué pasaba en el colegio? ¿Por qué dices que tenías conflictos? ¿Qué era lo que ocurría? Porque a mí no me gustan nada los estudios y yo desde que por la mañana que iba al colegio siempre iba con esa negatividad de que no quiero estudiar, hoy la voy a liar y siempre iba con ese pensamiento. Cuando dices la voy a liar, ¿cuál era el objetivo de liarla? Pues estar en clase, yo qué sé, con mis amigos siempre estamos en mitad de clase y a lo mejor empezamos a jugar, a hacer algún ruidito, incluso jugar con una botella, hacer algo con el profesor, algo que le fastidia bastante, cosas de esas. Muy bien. ¿Y cuando llegabas a casa seguías manteniendo un poco esa actitud de la voy a liar y así no me enfoco en lo que tengo que hacer, por decirlo de alguna forma? Eso me daba mucha rabia porque había una aplicación que se llamaba Cliquedu, donde le llegaban todos los mensajes a mis padres de cómo me portaba en clase, las cosas que he hecho con los profesores, pues le contaban todo. Entonces le mandaban un mensaje a mis padres y cuando llegaba a casa, pues siempre me regañaba y luego ya me iba como con esa rabia siempre al colegio, ¿sabes?
y se iba acumulando todo eso dentro de mí y al final explotaba, da igual, o en casa o en el colegio. Y durante todo el año me ha ido pasando eso. ¿Y esa rabia que tenías dentro, cómo la manifestabas en tu día a día, Yago? ¿Cómo se manifestaba esa rabia? Dentro de clase era con los profesores. O si algún profesor me decía algo que no me convencía a mí, cogía y me iba fuera de clase sin su permiso. Incluso he intentado alguna vez escaparme del colegio. Si venía el profesor de los partes, el director, a ponerme alguna cosa, siempre tenía que ir a mi clase, a enfadarme con el profesor, incluso a gritarle. Y eso en el colegio. Y luego cuando llegaba a mi casa, pues era más de lo mismo. Llegaba, me enfadaba con mis padres, mi padre pues regañándome, yo escapándome de casa, a lo mejor alguna que otra regañina con mi hermano y eso. Cuando salías de clase y llegabas a casa con ¿esa rabia bajaba o esa rabia se incrementaba, como estás diciendo, por las conversaciones que tenías con tu familia? Dependía de cómo mis padres me transmitían ese mensaje, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor había hecho algo mal en el colegio, llegaba y mis padres en vez de animarme a que no lo hiciera o hablarme de otra manera diferente, me regañaban o me hacían cosas que a mí no me gustaban y me enfadaban muchísimo más, ¿sabes? O me encerraba en el cuarto, luego llegaba a las comidas y no quería comer con ellos. Por la tarde y por la noche, pues yo siempre he sido un niño de darle buenas noches a mis padres, ¿sabes? Pues había noches que no le decía nada, me acostaba en mi cuarto y ya está. Yago, y cuando tú estabas sintiendo esa rabia, y esto es una pregunta que yo creo que, bueno, estoy seguro que a todos los padres y madres les va a interesar, o tú estabas sintiendo esa rabia en tu soledad, de tu habitación y demás, ¿cuáles eran los pensamientos que te abordaban en tu mente? ¿Cuáles eran esos pensamientos que afloraban? Sí, pues cuando estaba en mi cuarto encerrado, que era lo que hacía para no ver a mis padres y, ¿sabes? Y no seguir escuchando esa rabia y esa negatividad que me transmitía, tenía pensamientos como, yo qué sé, empezar a dar porrazos por toda la casa, romper todo lo que se me ponga delante, incluso llega a tal punto de pensar que quiero pegar a mi padre, ¿sabes? Y yo lo que hacía cuando no podía más, cogía las llaves, abría la casa y me iba a correr, ¿sabes? Para desfogar y nada, y transmitía todo y ya está. Y cuando pensabas, por ejemplo, que una buena salida, aquella rabia que sentías era pegarle a tu padre, ¿tú en aquel momento eras consciente de que realmente no era el origen de esa rabia o lo culpabas, entre comillas, de todo lo que a ti te pasaba? No, en parte sí tenía culpa, o al menos ese es mi pensamiento de cuando yo era el Yago de aquel tercero de la ESO, que volvía del colegio y en vez de ayudarme, pues me regañaba aún más o me exigía mucho más, ¿sabes? Y eso no me ha ayudado nada en tercero de la ESO. Y entonces esa negatividad que yo tenía con mi padre era de eso, de o pegarle incluso, pegar porrazos en la casa, escaparme, todo eso. Y si tú le pudieras dar hoy un mensaje a ese Yago de hace un año, 2 años, más joven, ¿qué le dirías? Un mensaje, no le daría ningún mensaje de mejora porque al fin y al cabo en tercero de la ESO yo prefiero tropezarme y luego volver a levantarme, ¿sabes? Y hacer las cosas mucho mejor. Yo creo que he tenido que pasar por ese momento porque ha sido como un aprendizaje en mi vida y la verdad que actualmente me ha cambiado mucho. Yago, y esas actitudes que tú tenías y esos pensamientos y esa rabia, ¿realmente tú eras consciente de las repercusiones que eso tenía en tu hogar? Repercusiones, sí lo tenía en cuenta, pero cuando yo estoy muy enfadado, o sea, a mí yo cambio totalmente de personaje, ¿sabes? Empiezo y las ideas se me van y da igual lo que se me pase por la cabeza, que eso lo hago y voy a por todo y yo siempre voy a llevar la razón y eso es lo que pensaba antes. Bueno, Yago, una pregunta para mí inevitable que te tengo que hacer. Siempre hay dos partes. Siempre está el adolescente que, por ejemplo, se encierra en su habitación, como estás describiendo, ¿no? Con rabia, con frustración, con dolor, ¿vale? Con lucha interna. Y luego está la parte de los padres. Por ejemplo, tú en ese momento podías llegar a ponerte un poco en la piel, por ejemplo, de tu madre e identificar cómo se podía estar sintiendo ella al verte así. Sí, en aquel momento me daba igual cómo se sintiera mi madre o cómo se sintiera mi padre,
porque todo lo que se me pasaba por la cabeza en aquel momento lo tenía que hacer 100%. O sea, si yo quería insultar a mi madre, la insultaba. Si me quería escapar de casa, me da igual que llorara, cualquiera de los dos, me da igual, me escapaba. Hacía todo lo que sea cuando estaba muy enfadado. Lo más fuerte que has hecho, ¿qué es, Yago? Según tú. Según Lo tu más visión. fuerte que he hecho, En esos momentos de rabia, ¿qué es lo más fuerte que has hecho? pues ese verano tuve un encontronazo con la policía porque me enfadé con mi padre. No sé lo que pasó, ahora mismo no me acuerdo, y empezamos a enfadarnos, empezó todo en una regañina normal, luego yo ya me empecé a poner nervioso y mi padre también, porque mi padre siempre se pone a mi altura y no sé por qué. Total, que empezamos la regañina, fue a más, a más, a más, y mi padre persiguiéndome ahora por la casa porque me quería escapar y no escucharlo más, hasta que llegué a tal punto de coger su móvil, porque yo en ese momento estaba castigado sin el móvil, cogí su móvil y llamé a la policía. Y yo creía que no iban a venir, en total, que estábamos a punto de subir a Granada porque estábamos en la playa. Y nada, estuvimos allí media hora, y yo no me quería ir a Granada y tal, y se presentaron allí 4 policías, subieron a la casa de qué pasaba, tal, y nada, todo quedó ahí, no pasó nada por suerte. Y luego ya, pues cuando fuimos a Granada, fui en el coche obviamente enfadado, llegamos a Granada y ya nos perdonamos y ya está. Y después de este incidente que acabas de contarnos, ¿llegasteis a hablar tu padre y tú sobre lo ocurrido? Estuvimos hablando en el coche sobre esto, mi padre obviamente muy enfadado y él no se creía lo que estaba haciendo porque llegué a llamar a la policía y él no se lo creía, ¿sabes? Y tampoco yo me creía las consecuencias que iba a tener eso, llamar a la policía. Como ya te he dicho antes, por suerte no pasó nada, pero mi padre se enfadó mucho. Eso no he contado que cuando subimos a la casa, antes de perdonarnos, yo me quedé en el garaje sin que ellos se dieran cuenta y cogí una piedra y le rayé el coche entero. Y seguía ahí con la rabia y luego ya subimos a la casa y nos perdonamos. Luego mi padre al día siguiente se encontró con el rayazo en el coche y otra regañina al siguiente día, así era todos los días. Yago, ¿y cómo te sentiste tú después de hablar con tu padre? Después de mantener esa conversación. Me sentía totalmente vacío, triste, sin ganas de hacer nada, sin ganas de estudiar, sin ganas de hacer deporte, porque en aquel momento quería correr y desfogar toda la rabia, pero no tenía ganas para nada. Entré en mi cuarto y me tumbé, eran las 7 de la tarde más o menos, me tumbé y hasta el siguiente día no me levanté de ahí. Era una tristeza increíble. ¿Y tú puedes llegar a imaginar cómo se sintió tu padre? Yo, como ya he dicho antes, no me imaginaba cómo se sentían porque estaba muy enfadado, ¿sabes? Pero luego ya cuando me tumbé en mi cama y empecé a reflexionar sobre ello, pues dije, ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho lo otro? ¿Sabes? Y a partir de ahí empiezo a mejorar todo lo que he hecho con mis padres. Y no, ¿sabes? Y no fastidiarlos más, ni hacer cosas como rayarle el coche, llamar a la policía, todo eso. Cuando tú estabas rayando el coche con aquella piedra, Yago, ¿qué objetivo perseguías? ¿Cuál era el objetivo, el fin de aquello? Es que rayar un coche, obviamente, que mi padre tiene que ir con el coche al trabajo y con un rayajo de su hijo, pues la verdad es que no es un buen pensamiento, ¿sabes? Pero Pero en aquel momento que lo estabas haciendo, ¿qué era lo que esperabas conseguir con esa acción? porque él quiere tener el coche perfecto y yo me imaginaba que eso le iba a joder, ¿sabes? Entonces le rayé el coche y obviamente él se enfadó mucho. Sí. Yago, ¿y hay en tu vida algún momento de inflexión? Un momento donde tú dices, tengo que parar, tengo que cambiar, tengo que ser mi mejor versión. ¿Hay algún momento? Hay momentos en los que he reflexionado y he dicho hasta aquí, pero luego llegaba al colegio otra vez, me enfadaba con los profesores y otra vez el mismo camino. Y a lo mejor al cabo de una semana decía otra vez, voy a parar, voy a empezar bien con mis padres, tal. A lo mejor tenía una semana buena, de buen rollo, y luego llegaba el lunes otra vez al colegio, estudios, y me empezaba a portar mal. Y así era, pero durante todo el año. Mi punto de mejora ha sido el campamento, ha sido mi punto de cambio. Cuéntame un poco sobre el campamento, ¿qué experiencia es esta? Sí, pues cuando terminé el colegio estaba un día sentado en mi casa en el sofá viendo la tele y vinieron mis padres y me comentaron sobre un campamento castrense que había en verano, en julio, y me gustó la idea, le dije que sí, obviamente, que quería que ir.
me dijo José, que en aquel entonces no lo conocía, que me tenía que rapar el pelo entero, que eso es una cosa que no me gusta nada porque a mí me gusta tener el pelo largo, bien cuidado y tal. Me tenía que rapar para entrar en el campamento. José, al que se refiere Yago, es nuestro director, José Gómez, el director del proyecto Formar en Valores y del campamento El Cid. ¿Qué tal la experiencia con José, ya que lo has nombrado? Pues José me contactó antes de entrar al campamento, unos días antes, me comentó sobre el campamento, sobre cómo iba a ir, el propósito que tenía de entrar allí y por qué entré allí, ¿sabes? Si tenía en mente algún cambio en el campamento, y obviamente le dije que sí, que mi cambio era que había estado en tercero de la ESO muy mal con mis padres en el colegio y también con mis amigos, y que él en ese aspecto me iba a ayudar. ¿Y qué tal la experiencia? Cuéntanos un poco. Pues el campamento, los primeros días, José ya sabe que los primeros días son súper aburridos porque es todo el rato formaciones, no haces nada. Es como un poco así más aburrido, ¿sabes? Para adentrarte en el campamento. Pero luego ya a la mitad empezamos a hacer actividades muy chulas, como por ejemplo el rappel, que es tirarse por una pared de 40 metros con una cuerda, que esa fue mi actividad preferida en todo el campamento, o hacer buceo. Las formaciones servían porque el último día hicimos un desfile, todo el grupo del campamento, donde vinieron todos los padres, música pues de España, ¿sabes? El himno de España y eso. Cuando dices que los primeros días eran más aburridos, ¿por qué era? ¿Porque se estaban trabajando otro tipo de actividades, otro tipo de ejercicios? ¿Qué era lo que hacíais los primeros días, por ejemplo? Los primeros días eran más aburridos porque la gente que había era nueva y como que tenía que adentrarse en el campamento y tenía que ver cómo iba el campamento, ¿sabes? Y José, pues todos los días pues hacíamos formaciones y todo eso para que la gente viera cómo iba ahí un poco el campamento. Y luego ya cuando tuvieran en mente todo lo que íbamos a hacer, empezamos ya las actividades pues con eso, como el rappel, pues hacer una carrera de obstáculos, etcétera. ¿Y tú cómo te sentías esos primeros días? ¿Tú sentías que se os estaban trasladando a algún tipo de valor, algún tipo de idea, que se os estaba inculcando algo, estando allí dentro? Pues mira, yo cuando llegué al campamento primero conocí a José, el director del campamento, y lo primero que fue, entré como en un sótano que había en ese colegio y donde había muchas cajas con uniformes el uniforme castrense y ya el director nos llevó a nuestros cuartos donde íbamos a dormir, nos vestimos todos de uniforme y ya empezamos a hacer las prácticas. Allí era todos los días levantarse a las 7 de la mañana con una canción militar que es muy famosa, se lo ponen a los militares de verdad, soldados cabos y todo eso. Y nos acostábamos más o menos a las 12, 1 de la mañana, o sea que dormíamos poco. Y luego ya íbamos al Oasis, que es un campo muy grande, donde hacíamos allí todas las actividades y todos los deportes que teníamos que hacer. Íbamos en fila india por la carretera, las personas que había aquí en Sigüenza se quedaban flipando, ¿sabes? Todos con el uniforme, yendo en fila y tal. Y nada, allí hacíamos las actividades, comíamos allí, cenábamos allí y luego ya nos volvíamos de igual manera, pero ahora con luces rojas porque era de noche. Muy bien. Y has comentado antes que José te llamó y te dijo que te iban a cortar el pelo. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Eso cuándo ocurre? Pues yo estuve con mi padre y le dije que yo no me iba a rapar de ninguna de las maneras, ¿sabes? Y nada, tuve que irme a la peluquería y ahí el peluquero me metió la máquina y ya está, y me quedé calvo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Yo es que nunca me he rapado en mi vida y la verdad que el rapado no me fue mal, pero yo me veía muy feo, ¿sabes? Eso para el verano y me iba muy bien porque estaba fresquito y tal, pero bueno, luego me costó 4 meses recuperar el pelo que tengo ahora. ¿Llegaste a entender por qué se hacía eso? No, o sea, es que José no me comentó por qué había que raparse el pelo o por qué era obligatorio, pero bueno, o sea, un campamento, pues las obligaciones que tienen entre ellas son raparse el pelo, pues ya está, me lo rapé. Y esos primeros días de campamento que antes comentaba que era un poquito más aburrido y más tal, ¿tú sientes que realmente aportaron algo? El campamento me aportó sobre todo la disciplina de todos los días levantarnos por la mañana y hacer pues formaciones, íbamos a desayunar, otra vez formaciones, contar todas las personas que había para que no faltara ninguna. Teníamos que hacer la cama, de hecho él tenía una libreta donde apuntaba los mejores cuartos hechos por la mañana, de que tenías que, o sea, el suelo tenía que estar totalmente limpio, las camas perfectas hechas, ¿sabes? Y luego eso cuando terminamos ya el campamento, en el desfile,
Allí le dieron los diplomas al mejor cuarto limpio, ¿sabes? Y al mejor jefe de grupo, al mejor sección y todo eso. Y durante esos días de campamento, ¿tú cómo te ibas sintiendo? Sí, entiendo que el primer día a lo mejor pues todo era sorpresa, todo era asombro, pero conforme iban pasando los días, ¿cómo te ibas sintiendo allí dentro? Yo he experimentado bastantes sentimientos en el campamento. Los primeros días era tristeza porque mis padres pues me dejaron y no lo iba a ver durante 15 días porque yo nunca he estado fuera de casa. Y eso, los primeros 2 días fue de tristeza, luego ya empecé a acostumbrarme, los ejercicios eran pues mucho más alegres, me gustaba mucho más, ¿sabes? Como por ejemplo el rappel, que sentí una energía brutal cuando me tiré por las paredes, que me daba muchísimo miedo, estaba tiritando. Y nada, la gente allí te transmitía muchísima energía, eran buenas personas, ¿sabes? Si te sentías en un momento mal, ellos te ayudaban. Y sobre todo José ha sido mi punto de ayuda durante todo el campamento y mi punto de inflexión para cambiar en esos días, ¿sabes? Y estar ya por fin bien con mis padres. Estupendo, Yago, estupendo. Superaste la prueba de rappel, pero ¿tú sientes que a nivel interno ofreciste una mejor versión de ti en muchos ámbitos allí dentro en el campamento? Parece una tontería, pero el rappel fue como... Yo tengo miedo a tirarme por una pared, pues me tiro y así supero mi miedo. Pues me hice una idea de... Yo tengo miedo a ahora portarme bien y luego cagarla otra vez con mis padres. Pues nada, lo hice cuando terminé el campamento, me porto bien y no voy a fallar ni una vez. Y ahora estoy súper bien con mis padres, ahora no tengo ningún problema, alguno que otro obviamente, pero bien. Bien, Yago, estamos hablando de valores, estamos hablando de campamento, estamos hablando de transformación personal, ¿no? Cuando llegaste al campamento, ¿quién te recibió? Pues me recibió José, que era el director del campamento, y fue allí donde te he dicho antes, en el sótano donde estaban todos los uniformes. Y José me lo dijo antes de entrar al campamento, que él iba a cambiar totalmente de carácter. O sea, era otra persona fuera del campamento y otra persona diferente dentro, ¿sabes? ¿Cómo te sentiste tú cuando lo viste? Cuando llegaste allí, te enfrentas a esa situación, ¿cómo te sentiste? Pues José al principio normal, ¿sabes? Porque la gente se tenía que acercar a él y como de buen rollo, ¿sabes? Pero luego ya cuando empezó el campamento él se puso en modo estricto, ¿sabes? Antes me comentabas que José ha participado en la transformación personal tuya dentro y fuera del campamento. ¿Qué te ha aportado José? Pues mira, José me ha ayudado a estar bien con mi familia porque yo en el campamento estaba muy centrado en que no sé si iba a volver a recaer en volver a enfadarme con mis padres y todo eso. Y José me está ayudando dentro del campamento todos los días, hablaba conmigo. Y también he tenido algún encontronazo con algún cadete del campamento y él obviamente me ha ayudado bastante. Cuéntanos un poco ese proceso de transformación en el campamento, Yago. ¿Qué te contaba José? ¿Qué te decía? Pues empezamos el campamento, José tenía en la cabeza que yo tenía que cambiar 100%, ¿sabes? Y empecé con esa idea, con las formaciones, la disciplina me ayudó mucho porque era levantarme por la mañana, hacíamos formación y luego, como te contaba, íbamos a hablar así en fila. He aprendido a respetar a los compañeros, a los profesores, como no lo hacía en el colegio, en la escuela en Granada, y nada, lo he ido aprendido poco a poco y eso. Antes de entrar en el campamento, ¿llegaste a imaginar en algún momento que iba a suponer un cambio tan potente en tu vida? No lo suponía, pero yo confiaba en el proceso de que yo iba a cambiar 100% porque ya tenía que parar todo lo que estaba haciendo con mis padres. O sea, ya había pasado un año malo en tercero de la ESO y el campamento fue como olvidarme un poco de mis padres, que me ayudara José a cambiar y luego ya cuando los veía otra vez, pues estar bien con ellos y en no pensar que voy a enfadarme otra vez con ellos, ¿sabes? ¿Y hay algún hábito, Yago, que se iniciara dentro del campamento o a raíz del campamento que haya sido determinante a la hora de cambiar tu día a día? ¿Pero hábito a qué te refieres? Cuando hablamos de hábito es, pues como han mencionado antes, que pues mira, me obligaban a hacer la cama. Pues por ejemplo, es un hábito de disciplina, ¿no? El hacer la cama. Sí, pues, O por un ejemplo, hábito... lo de hacer la cama, luego bajar, cuando hacíamos el cuarto, bajábamos y hacíamos formaciones que, lo he mencionado muchas veces, pero no he dicho lo que es, ¿sabes? Nos poníamos en filas por secciones, éramos 3 secciones,
Mi sección era la número 2 y entonces nos poníamos en 3 filas, en cada sección había 3 grupos. Nos poníamos en filas, hacíamos recuento de todas las personas que había, si el uniforme lo llevabas bien, que era la gorra, la chaqueta con los pantalones, las botas bien ajustadas con los pantalones por dentro. Y cuando hacíamos todo eso ya, entrábamos a desayunar. Luego hacíamos otras formaciones y ya íbamos por secciones en fila, algo así. Muy bien. ¿Y después del campamento sigues aplicando ciertos hábitos? Aquí en Sigüenza, que es donde estoy yo ahora mismo viviendo, los hábitos es levantarme por la mañana, no tan estricto, hago mi cama y luego ya voy a desayunar y el colegio, obviamente me estoy portando ahora genial, me estoy centrando mucho más en los estudios, ¿sabes? Porque por las tardes nos obligan a estudiar 2 horas, ¿sabes? Y aunque no quieras estudiar, no puedes levantarte allí e irte, ¿sabes? Tienes que estudiar por narices, ¿sabes? Y eso que te obliga un poco a que tengas disciplina en cada día. Y yo creo que para cuando vaya el año que viene a Granada voy a estar totalmente cambiado y me voy a sentar en mi cuarto a estudiar y todo súper bien. ¿Qué sientes tú, Yago, que te ha aportado la disciplina? Es decir, si pudiéramos identificar la disciplina como algo muy concreto, ¿tú qué sientes que eso te ha aportado en tu vida? La disciplina es que es algo muy importante porque si tú te levantas por la mañana y lo único que piensas es en qué voy a hacer después, ¿sabes? Pues el día te va a ir mal seguramente. Yo por la mañana cuando hago la cama es las pequeñas cosas que haces por la mañana ya es como algo grande, ¿sabes? Si tú quieres tomar una decisión grande eso te va a ayudar. Muy bien desarrollado. Uh-huh. Gracias por decirlo. Yago, estamos hablando de cómo hacer la cama en el internado y demás, y me surge una pregunta. ¿Cómo un joven de 14 años, que sale del campamento en verano, después de haberlo pasado bien allí y demás, termina internado en Sigüenza? Pues José fue el que me dijo la idea de ir estar un año fuera de casa haciendo cuarto de la ESO y me costó la idea, tuve que pensarla durante varios días y nada, le dije que sí y yo creo que aparte del campamento va a ser como otro proceso de cambio este año, ¿sabes? Ya para el año que viene ir súper fuerte para hacer bachiller en Granada, a ver si lo consigo. ¿Hubo alguna idea o algún pensamiento clave que te hizo tomar la decisión? Es decir, clic, tengo que ir. ¿Hubo algún pensamiento concreto? Sí, porque parece que no, pero mis padres han estado sufriendo mucho en tercero de la ESO y yo dije, voy a hacer que descansen un poco, me voy a ir un año a Sigüenza y ahí van a estar más tranquilos, van a confiar en mí en que voy a ser cuarto de la ESO, aparte del campamento va a ser otro cambio, ¿sabes? Y luego ya voy a volver súper fuerte, súper, ¿sabes lo que te digo, no? A Granada. ¿Y se están cumpliendo las expectativas en el internado? Yo creo que sí, porque mis padres y yo hemos hablado bastante sobre este tema y me he enfadado muchísimas veces este curso, parece que no, pero he ido mejorando esos aspectos y cada vez vamos mejorando más en la familia y eso. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el Yago que vivía antes de entrar en el internado y antes de pasar por el campamento y el Yago de ahora con 15 años que ya ha vivido todo este proceso? Pues mi principal cambio ha sido que yo antes en Granada, en tercero, no me sentaba y me empezaba a estudiar 2 horas ahí sentado en mi cuarto. Ahora en Sigüenza, aunque me obliguen, yo sé que el año que viene voy a poder, ¿sabes? Porque es como una disciplina que me han metido en la cabeza y yo sé que en bachiller lo voy a necesitar. Pero en cuanto a actitud, el campamento fue mi cambio, ¿sabes? Porque la actitud con mis padres ha sido igual después del campamento y ahora en Sigüenza, ¿sabes? He ido mejorando algunos aspectos durante todo el proceso que llevo de cuarto, ¿sabes? Pero más o menos lo mismo. O sea, mi cambio fue el campamento. Yago, si tú pudieras dirigirte a padres, madres, jóvenes con 13 años que como tú, puede ser que mañana estén en aquel cuarto como hablabas, ¿no? Diciendo que están rabiosos, que tienen tal. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué mensaje le trasladarías a ellos? Después de tu experiencia, por supuesto. Sí, claro, pues hay veces que las personas se tienen que tropezar y luego volverse a levantar, ¿sabes? Porque no hay que hacerlo todo bien en la vida, hay que tropezarse de vez en cuando y luego ya sabes que eso no lo va a volver a hacer, ¿sabes? Y los padres ahora que los veo, mis padres, me dan mucha pena por todo lo que han tenido que sufrir en tercero y obviamente no lo voy a volver a hacer más, ¿sabes? Si tú te tienes que pelear con ellos en algún momento de tu vida, pues lo haces, porque sabes que es tu familia y van a estar allí como punto de ayuda, pero no hacerlo sufrir como yo, ¿sabes? Como llamar a la policía, rayarle el coche, escaparme de casa, ¿sabes?
¿Y el Yago de antes te da pena? Me da pena porque ahora me veo a mí mismo y digo, joder, he cambiado bastante en los estudios, con mis padres, la actitud, todo, pero al final he tenido que pasar por ahí, ¿sabes? Y nada, y he mejorado. Si le tuvieras que dar un pequeño consejo a ese Yago de hace un par de años, por ejemplo, ¿cuál sería? Que no hiciera sufrir tanto a mis padres, pero aunque me tengo que enfadar con ellos, pero no haciendo lo que hice el año pasado, ¿sabes? De rayar coches, llamar a la policía y eso. Yago, entonces, si tuviéramos que sacar alguna conclusión de cómo te sientes ahora después de pasar por todo este proceso transformador, de campamento, de internado, de transformación personal, ¿cómo te sientes ahora? Pues antes en tercero, cuando estaba en mi casa, era como una bola que se me formaba adentro, que hacía que me sintiera muy mal y que todo el día estuviera como con ganas de llorar, incluso cuando me regañaban mis padres, yo me enfadaba con ellos, y ahora me siento mucho más vacío, mucho más alegre, ¿sabes? Conmigo mismo, de haber mejorado y me siento mucho mejor ahora. Cuando dices vacío, entiendo es que ya no notas esa presión interna, ¿no? que sentías antes. Exacto, claro. ¿Y ahora qué es lo que notas? Ahora noto paz, básicamente, porque estoy súper bien con mis padres y no tengo que estar pensando en los problemas de escaparme o rayar el coche. Ahora estoy centrado en mi estudio, que es lo que tengo que estar centrado, y sacármelas eso y ya está. Yago, ¿quién crees que tuvo más valor? ¿Tú al internarte en el colegio o tus padres al dejarte ir? Fueron ambos porque mis padres al dejarme sabían que iba a estar un año fuera de casa y a ellos le van a costar dejar a su hijo pequeño, ¿sabes? Pero yo le eché mucho más valor, ¿sabes? Mucho más huevos porque me voy a quedar un año allí en el internado estudiando con gente que no conozco, no sé cómo va a ser, ¿sabes? Y no voy a poder estar con mis padres, con mis amigos, comiendo bien porque no sé cómo va a ser la comida y eso. Y ahora cuando tus padres te ven salir, porque ya está terminando prácticamente el Ujú. curso, ¿cómo crees ellos que ven ahora a su hijo? ¿Cómo crees que te ven a ti? Ellos van a estar súper felices de que haya terminado esto y que lo haya conseguido por fin. Hemos pasado por malos momentos, incluso este finde me enfadé con ellos porque no quería venir a Sigüenza, porque después de estar toda la semana justo en mi casa y ahora volver a la disciplina, ¿sabes? Me costó y en vez de irme un lunes me fui un martes. Pero bueno, yo creo que mis padres van a estar felices conmigo y me van a ver como un chico que ha mejorado respecto de tercero del año pasado. Y nada, ahora ellos también han cambiado porque me van a ser como un punto de ayuda hacia el bachiller que voy a hacer el año que viene. Yago, estamos hablando de transformación, de campamento, de disciplina, de internados. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué es lo que más orgullo te da de todo este proceso? Fua. Pues lo que más orgullo me da es, como ya te he dicho antes, sentarme y estudiar 2 horas, que es lo que no hacía el año pasado. Y como ya he comentado, estar bien con mis padres y poder llamarlos y estar contento y hablarles sobre mi día con total confianza, que es la que no tenía antes. Y nada, todo eso. ¿Y te atreverías aquí ahora en el podcast a lanzarles un mensaje a ellos? A mis padres, Sí, ¿por qué no? porque me arrepiento mucho de lo que hice el año pasado, que obviamente nos tuvimos que enfadar, pero no tanto como lo hice yo, que es sufrir todos los días y que ellos incluso han estado a tal punto de llorar. Y nada, que me arrepiento mucho y que obviamente no lo voy a volver a hacer el año que viene. Me voy a portar muchísimo mejor. Gracias, eres un valiente. Yago, después de vivir la experiencia del internado, ¿qué diferencia ves tú entre un colegio público y un internado? Un colegio público es mucho mejor para mí porque estoy con mis padres, llego a mi casa, como, puedo hacer luego lo que quiera por la tarde, obviamente sé que tengo que estudiar y tal, pero en un colegio, en un internado, es como mucho más que se lleva a rajatabla, ¿sabes? Yo me levanto por la mañana, desayuno, el desayuno obviamente no va a ser tan espléndido como el de casa, ¿sabes? No se come igual de bien. Luego tenemos que ir a las clases, me gustan más porque son 14 personas, en uno público son de 30 y como que sienten más privacidad, que los profesores te atienden más, ¿sabes? Y luego ya por la tarde en el internado te llegan a rajatabla por los estudios, a lo mejor haces 1 hora de deporte. Yago, ha sido un placer tenerte aquí y te agradezco que hayas colaborado con nosotros y nos hayas hecho partícipe de este podcast tan interesante.
Padres, madres, hasta aquí este nuevo episodio del podcast de Formar en Valores. Hoy hemos tenido la suerte de contar con un testimonio de Yago, de 15 años. Sus padres acudieron a Formar en Valores, les hemos trasladado técnicas, estrategias para trabajar lo que es la educación con adolescentes. Yago trabajó arduamente en el campamento y ahora en el internado y está transformando su realidad y seguramente su futuro. Así que poco más os puedo contar. Pues nada, muchas gracias por invitarme a este podcast, estoy bastante agradecido y nada, que recomiendo a los chavales que hay aquí viéndome que vayáis al campamento porque la verdad que es un cambio brutal si vais al campamento y os va a ayudar en cualquier punto de vuestra vida y vaya a cambiar muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube. Recordad suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros podcasts. Y hasta aquí un nuevo episodio de nuestro podcast de Formar en Valores. Os esperamos en el siguiente.